amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos nuevamente a Adolfo Ríos por dos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros otra vez, un ratito aquí platicando y pues a pasárnosla bien, a contar curiosidades que tal vez no sabían y que pues quieren saber y ir viendo cómo se nos sigue dando esta plática. Por supuesto que sí. Hoy vamos a hablar de un tema que todos tenemos, absolutamente todos. Y el que diga que no, hay que investigarlo. El que diga que no, échele ganas. Sí, vamos a hablar de los sueños, lo que significan los sueños y lo que significa, por supuesto, irlos consiguiendo. ¿Tú qué soñabas? Yo de niño, fíjate que yo de niño que quería ser chef, y de niño y adolescente, y todavía quiero, ya voy un poco tarde, pero bueno, sí. De hecho, estuviste Sí, fui estudiando. Sí, cierto. Fue una etapa padre porque nada más que luego llegó el COVID a tronarme mi carrera gastronómica. Pero sí, fue de esas cosas que, ¿te acuerdas? O sea, estuve creo que 6 meses, duraba un año el curso. Diplomado, había pagado el año completo y pues regreso, el COVID, todo, y regresó todo menos la escula. Desapareció. Pero aprendiste. Sí. Recuerdo que venías y los platillos los hacías acá en casa. Sí, eso sí, tu set de cuchillos espectacular. El kit, ya ni me acuerdo cómo se llama, mi mandil, mis crocs de chef, eso lo sigo teniendo, ya nada más me faltó el papelito para poderlo decir oficial. Lógicamente sí. Acá la cuestión es, todos de niños tuvimos sueños. Entonces, como hemos dicho anteriormente, como saben, yo nací en Uruapan y una de las cosas que, sin saber de ninguna manera, que iba a llegar a representar no solamente mi pueblo en el fútbol, fue ese uno de los sueños, pero de inicio ni siquiera pensaba que fuera a llegar. Sí. ¿Cómo fue el proceso? ¿En qué momento tú dijiste de, híjole, yo sí quiero ser futbolista, yo quiero llegar a ser portero profesional? Fíjate que no fue un proceso, Adolfo, tan fácil, porque la situación que hizo que yo soñara en ser profesional fue la relación que tenía con mi papá, que no era buena. Sí. ¿Tú te acuerdas de tu abuelo? Sí. Dime, ¿cómo lo recuerdas tú? No, pues grandotote, serio, recio es la palabra, estricto. O sea, de hecho tenía un sobrenombre que tus tíos, yo no, a mí me lo dijeron hasta después, que era Don Severo. ¿Don Severo? Sí, porque había también en películas que había un personaje que era Don Severo y era muy parecido de la historia él. Que me acuerdo que pues, en frente de la sala tenía su silla individual, o sea, estaba un sillón individual en medio de la sala y ya atrás todas las demás sillas, y me acuerdo una vez que me senté yo a ver la tele y que llegó y sí se me sentó hacia el lado y estás en mi lugar. Sí, abuelo, perdón. Sí, adelante. Como yo no tuve esa relación con mi padre como yo hubiera querido, a él le encantaba el fútbol, él era americanista, y un día viéndole un partido de fútbol me senté al lado de él porque yo sentí que era lo único que podría acercarme a él. Y así fue. Entonces mi sueño fue para estar cerca de mi papá, y poco a poco se fue dando, pero en un margen que sí hubo que sacrificar cosas, porque cuando empecé a jugar lo primero que hice fue salir de mi casa. ¿Y qué se sintió ahí? O sea, yo me acuerdo pues cuando me fui también a Australia, sí, pues y ya estaba grandecito, o sea, ya tenía 23 años, o sea, y todavía sentí ay, caray, me voy a ir solo, me voy a ir lejos, o sea, pues no sé, como que siento que tener ese respaldo, o saber que tienes el respaldo de tus papás, pues te da cierta seguridad y más esa edad, o sea, ¿cuántos años tenías? Además como 15, ¿no? 14. Cuando salí de Uruapan yo tenía 16 años. Bueno, ahí estabas grande. Pero sí, pero ya había jugado en tercera división y segunda división en Uruapan. Okay. De hecho, la gran diferencia es que cuando tú vas a un proyecto de fútbol, estás acompañado. A ti te tocó irte solo. Pero yo como equipo, pues éramos un montón de jugadores y todos éramos en la misma situación. Exacto. Entonces el sueño iba en ese sentido. Y había en ese entonces el entrenador de Uruapan, mucha gente no sabe esto, pero yo tuve el entrenador de Uruapan, don Horacio Troche. Don Horacio Troche fue capitán mundialista de su equipo en Uruguay en el 66. Entonces, sí, te voy a decir de como que de él no me acuerdo. Sí. Entonces, imagínate, era un técnico que vino como entrenador a las Chivas hace muchos años. Después fue entrenador de Morelia también y terminó, ya cuando estaba retirado, lo invitaron a ser entrenador en Uruapan y fue entrenador mío en Uruapan. Entonces, literalmente, esa disciplina de trabajo, quien me la inculcó fue don Horacio. O sea, desde ahí, o sea, él fue tu primer entrenador de fútbol, o sea, en tu debut
profesional, y Así profesional es. me refiero a como carrera futbolística, pues. Sí, ya cobrando un sueldo. Ok. O sea, ya en ¿Cuánto Uruapan, fue lo primero que ganaste? fíjate ¿Cuál fue que tu primer cheque? Mi primer sueldo en Uruapan, cuando me registraron, que de hecho, cuando me registran a mí en Uruapan, yo llego con papá, yo iba a cumplir 14 años. Ajá. Entonces llego con él y le digo, papá, me van a registrar en el Uruapan. Entonces, en Uruapan, ser futbolista profesional, Sí, sí era el no, orgullo hombre, el pueblo. Entonces yo subí al camión y ni me cobraban. Ajá. Tú sabes, yo subí al camión y me decían, no, Adolfo, pásale. No, yo feliz. Sí, me Entonces, imagino. esa situación, cuando llego yo y le digo a mi papá, ¿me van a registrar en el Uruapan? Él dijo, ¿cómo crees que te van a registrar en el Uruapan? Ajá. Entonces agarró el teléfono y le habló al presidente del equipo, Que era el vecino. que lo conocía, pues ahí en Uruapan todo el mundo se Sí, conocía. sí, sí. Entonces le dice, pues qué tan mal están en los aguacateros de Uruapan que están registrando niños. Entonces, así. Sí. Entonces, a mí en ese momento, yo volteo y le dije a papá, le dije, papá, de las pocas veces que me paré enfrente de él para decirle algo. Entonces me paré enfrente de él y le dije, yo voy a ser jugador profesional. Y se me quedó viendo y me dijo, y yo te voy a apoyar. Ok. Entonces ahí empezó ese... El camino ese sueño. al... Y ahí mi primer sueldo, mi primer contrato, pues yo ganaba 6,000 pesos mensuales. Órale, pues para tener 14 años y Pero todo era estaba... cuando tenía otros ceros, entonces... Sí, eran 600 pesos. Ok. Bueno, con pero eso que me de todos alcanzaba. modos, exacto, o sea, de todos modos en su momento, pues para un niño de 14 años, pues 600 Sí. pesos sí era, pues bastante dinero. ¿Y si te lo quedabas tú o lo usabas para...? No, yo lo usaba ya, por ejemplo, en casa, ya no me daban a mí... O sea, tú ya eras dinero, independiente. ya era independiente. De hecho, cuando había posibilidad de viajar como familia, mi papá pocas veces nos acompañaba a los viajes de familia. Por trabajo. Él se quedaba a trabajar, entonces a ti no te tocó vivir la época complicada porque tu abuelo fue alcohólico. Sí, me Entonces a mí me tocó verlo en un hospital, por una operación de cirrosis a punto de perder la Sí, vida. yo desde que me acuerdo de él ya no tomaba. O sea, ya era, sí, sobrio. Sí, y eso... Abstemio, perdón, abstemio. Sí, no, Bueno, él sobrio. prácticamente tomó la decisión. Sí, Entró solito. a Alcohólicos Anónimos y dejó el vicio por completo. No fumaba, no tomaba. ¿Te acordarás cuando íbamos a alguna cafetería? Sí. ¿Qué hacía? No, traía una chamarra normal, una chamarra de la América seguramente. Se quitaba la chamarra y una playera aquí que decía de fumas, te espero. Sí. Sí. Con la calavera. Con la sí. calavera. Y era de que si fumaba alguien así de apesta, aquí, ¿a qué huele? Era duro porque cuando llegábamos antes a un restaurante se podía fumar en todas partes. Sí. Entonces él llegaba, se sentaba en su mesa y empezaba a poner letreritos de prohibido fumar en las mesas aledañas. Sí. Entonces nosotros, la verdad, nos daba pena. Decíamos, hijo, mi papá de repente hasta en una bronca se va a meter. Ajá. Pero esa situación de ser estricto fue lo que poco a poco me fue formando. Porque esa educación, a final de cuentas, sí me fue dando una certeza de saber qué es lo que yo quería. Por ejemplo, tu tío, mi hermano mayor, a él le encantaba echarse sus cervecitas. Sí. Entonces me llegaba y me decía, mira, pruébala para que veas qué feo sabe. Entonces le decía, pero es que si sabe feo, ¿para qué la voy a probar? Ajá. Entonces ya le digo, con el puro olor, Te mareaba. no me gustaba. Pero eso era por la situación que yo había vivido con mi padre. Yo dije, nunca voy a tomar, nunca voy a fumar. Sí. Y lógicamente eso me llevó a una disciplina para ser prácticamente yo portero ya de tercera división cuando iba a cumplir los 14 años. O sea, y más porque pues desde los 14 años hasta ahorita que tienes 57, 8... 56 todavía. 56 añitos, pues sí, lo cumpliste. O sea, nunca tomaste, nunca fumaste. O sea, como que sí fue una decisión pues que tomaste y seguiste durante toda tu vida y pues en un ambiente que luego siento que puede llegar a ser muy complicado no hacer esas cosas, ¿no? Y fíjate, Adol, mencionas algo importantísimo porque literalmente hoy en día con las redes, con todo lo que representa la tecnología, están mucho más expuestos los jugadores. Sí. Pero antes era igual. Sí, O sea, nada era más, lo mismo. o sea, era más, no se conocía visto, tanto, ¿no? claro, no se conocía tanto, pero sí nos tocó tener compañeros, me tocó tener compañeros que eran grandes prospectos futbolísticos, pero que después de cada partido se iban a tomar. Sí. Entonces eso tristemente a muchos prácticamente los dejó sin ninguna posibilidad de llegar a ser profesionales en primera división. Es que pues sí, o sea, como deportista de alto
rendimiento, pues claro que te afecta a tu resistencia, a tu recuperación, pues inclusive pues hasta tu motivación, no sé, pues estar haciendo cosas porque pues no puede, o sea, a fin de cuentas daña el cuerpo, o sea, no sé, no... Entiendo que el exceso es lo que lleva a eso, ¿no? Si te echas, como dices, pues tu vinito, tu cerveza de gusto, pues no pasa nada, pero... Si hay responsabilidad, se puede llevar todo. Sí. Con una responsabilidad. Ahora sí que todo con medida está bien. Es correcto. Esa es la clave. Es el comercial que ya te mandaste, pero está bien. Es que qué rica es esa marca que no vamos a decir. Entonces sí hablas de temas que van principalmente llevándote a perseguir tu sueño. El sacrificio primero que tuve que hacer fue dejar mi familia. Sí. Y a pesar de que no tenía una gran relación con mi papá, de ahí empecé a tener algo diferente. Porque una vez que estaba yo muy chavito y él estaba viendo un partido de América, entonces yo veía cómo les hablaba a los jugadores. Les hablaba por su nombre, por su apellido. Entonces se ponía a hablar con la televisión y yo decía, pues, ¿qué está haciendo? Pero cuando yo empecé a ver de qué forma les hablaba, híjole, yo dije, yo tengo que estar ahí. O sea, yo tengo que estar ahí porque si mi papá me habla a mí de esa manera, o sea, va a ser para mí lo más grande que yo pueda tener. Sí. Y por eso me empecé a enfocar en ese sueño. Y siento que antes la relación, como dices, o sea, y lo has luego platicado en conferencias así, pero sí siento que la relación de un papá con un hijo sí era muy diferente o sea, bueno, cuando tú eras niño a cuando yo era niño, o sea, y más... pues en lugares un poquito más, ¿cómo decirlo? Pues no en la grande ciudad, o sea, como que pues en pueblos. Es un poquito más algo que tal vez sigue hoy en día viéndose un poquito más. Entonces, sí, me imagino que era algo complicado, pues no poder tener una relación así tan amorosa. Cercano, ¿no? Amorosa, claro. Es la palabra, pues como dices, de poder abrazar, de poder hacer todas esas cosas. Pues sí es algo que pues como niño debe de afectarte o de marcar algo. Sí pega, y más... en Uruapan no había tanto esa comunión. Mi madre sí, bueno, la que tenía que educarnos era mamá. Tu abuelita tenía un tino esa es la que iba a decir. De apache. O sea, era una cosa cuando hacíamos algo y tenía que enfrentar a 6 fieras en la casa. No. Mi papá viajaba. No había de otra más que esa. Entonces me acuerdo perfectamente que tenía unas cucharas de madera que era con la que cocinaba, porque hacía carnitas, cocinaba todo, porque en un momento tuvo un restaurante. Entonces, cuando hacíamos algo, no, hombre, salíamos corriendo de la casa y nomás escuchábamos así, zum, 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 y el cucharazo en la cabeza. Al que le tocara, ¿no? Ahí justos por pecadores y todo ahí le tocaba. Sí. ¿Qué es lo que más te acuerdas de Uruapan? Lo que más me acuerdo de Uruapan, aparte de la comida. Sí, no, me acuerdo que pues nuestras vacaciones era estar ahí. Me acuerdo que pues como vivíamos en México, obviamente no es como que pudiera salirme a caminar solo y así. Y en esos momentos, pues que fue hace 20 años o más. Sí. Me acuerdo que nos íbamos caminando todos a la Comer, o sea, toda la Premisa, las maquinitas. Sí. O sea, bueno, la plaza de Uruapan, que creo que sigue siendo la única que hay. Me acuerdo mucho de eso. Ya hay más. Ah, pues sí, perdón, paisanos. Lógicamente, y la gente que nos ve de allá de Uruapan, pues, las corundas, los uchepos, la morisqueta. Estamos hablando en español, muchachos, Porque son puros antojitos michoacanos. Las corundas, ¿cuándo fue? Hace como 3 semanas que vino toda la familia, nos echamos unos uchepos que, híjole, eso la verdad, sí se extraña que no esté aquí. O sea, esa comida sí es un lujo cuando vamos o cuando todo. Sí, yo me acuerdo que siempre regreso un poco empachado de tanto que le empaco, aprovechando que estamos por allá con la comida. ¿Y el café? El café también, eso sí, el de las galletas, o sea, la lucha, la famosa lucha. Todavía cuando vamos para allá nos damos nuestras vueltas por ahí. No, pues es parada obligada, casi. Y en todo ese tema, a final de cuentas, el seguir lógicamente recordando lo que en un momento dado tuvimos y todos han tenido, porque el sueño no empieza y se termina de un momento a otro. Sí. Las caídas, los tropiezos, los sacrificios van a continuar, pero cada uno va a determinar hasta dónde quiere llegar. Sí, exacto, y también ahí depende de qué tanto lo quieres, pues está en ti a fin de cuentas. O sea, tal vez no vas a conseguir tu sueño primordial o tu sueño más lejano, por así decirlo, pero pues sí algo cerca que pues te pueda alcanzar a llenar, ¿no? Porque pues luego los sueños a fin de cuentas son... O sea, bueno, yo creo que puede ser una motivación para mejorar en algo, para lograr llegar a algo que crees capaz que eres, pero pues... O sea, no sé, a lo que voy es que no siempre se puede llegar a conseguir lo que quieres. Pero el camino te va a llevar de repente a algo que jamás pensaste que fuera a llenarte. Y sí, o sea, tal vez tu sueño lo descubres buscando tu sueño, correcto. ¿No? O sea, eso también es lo padre, que en el camino puedes encontrar cosas
que pues tal vez no sabías que querías hasta que ya las tienes ahí enfrente de ti. Sí, a ti te tocó un tema más complicado que a mí, porque si bien es cierto yo tuve que salir de Uruapan, dejé todo, pero como te digo, yo llegué a un equipo. Sí, sí, sí. Pero a ti te tocó vivir en diferentes ciudades. Entonces yo recuerdo a mis amigos de Uruapan, por ejemplo. Sí. Los recuerdo y cada vez que tenemos oportunidad de ir para allá, allá los veo. Y hay amigos que uno de ellos particularmente, que es Carlos Aguirre, que él fue compañero mío en tercera división. Y él un día me dijo, después de que él se había retirado, me dijo, ¿sabes qué, Adolfo? Me arrepiento de haberle hecho caso a mi papá. Entonces yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque me dijo, si quieres ser jugador profesional, tienes primero que terminar tus estudios. Sí. Entonces tuve que dejar mi carrera futbolística y me dediqué a estudiar. Cuando terminé de estudiar, ya la edad no me daba para poder jugar al fútbol. Sí, es que es una u otra, ¿no? En esos momentos no se puede las dos. O sea, ahorita igual y ya está un poquito más... Ya es diferente. Accesible, la tecnología te da para hacerlo. Estudiar pues desde tu casa o en las tardes o algún curso. Sí. O sea, como que ahorita siento que sí hay muchas más opciones de poder prepararte, pero pues antes que era estar todo el día entrenando, todo el día así, no te daba para ir y regresar a la escuela. También. Sí, y a veces uno piensa que de repente los sueños van llegando cuando más se los espera y puede ser que sí. Pero cuando estás preparado para ello, te lo digo por esto, porque cuando vino la invitación de irme a probar a Pumas, yo estando en Uruapan, yo le dije a mi papá, no me van a dejar ir si no llego yo con mi carta, porque antes era la carta con la que tenías que llegar. Tú tenías que llegar como jugador libre a probarte a Pumas, no ibas a llegar, no es que pertenezco a Uruapan y quién me va a comprar de Uruapan. Sí. Entonces, y mi papá fue cuando me dijo, tú vete, yo me encargo de llegar con la carta. Entonces ahí vi que, sí, que sí, eso que me ha hecho, yo te voy a apoyar, lo estaba haciendo. Y entonces él arregló, no sé de qué forma, pero arregló jugar un partido de Pumas de primera división en Uruapan, en el estadio de Uruapan, a cambio de mi carta. Órale, o sea, llenó el estadio ahí. Se llenó el estadio. Sí, pues claro. Entonces, y yo fue jugué, despedida y todo. Sí, yo jugué con el equipo de Pumas cuando llegamos ahí. Pero lógicamente, yo entré, cuando íbamos llegando en el autobús, pues era la primera vez que yo iba con el equipo. Sí, sí, sí. De primera división. No división. conocías a nadie ni nada. Entonces... O sea, los viste afuera del estadio, llegaron ellos y te subiste al camión. Sí. Entonces, cuando llegó ahí, Jorge Espinosa era el portero titular de Pumas. Y a mí en Europa me decían el Tigre Ríos. Sí. Entonces, cuando llegamos, empiezan a decir en el sonido local a toda la gente, bienvenidos a la despedida del Tigre Ríos. Y yo iba al lado de Jorge Espinosa. Y me dice Jorge Espinosa, me hace así, me dice... El Tigre Ríos, ¿quién es ese payaso? Y entonces le digo, mi amigo... no sé, sí, qué tonto apodo. Le digo, mi amigo, soy yo. Me dice, ay, perdón. Y así fue como empezó mi sueño de yo dejar Uruapan y, lógicamente, tener que ir a buscar una posibilidad de llegar a Pumas. Que ya después, en nuestro siguiente podcast, ese va a ser el tema que vamos a tocar. Entonces, los esperamos. Quédense aquí para seguir escuchando esta historia. Denle seguimiento a esta bonita convivencia que vamos a estar teniendo con ustedes y muchas gracias por escucharnos otra vez. Gracias por su tiempo. De verdad, les decimos que vamos a sacarles cosas que les van a gustar a todos. Otra vez sus comentarios. Díganos qué les gustaría saber de dudas, curiosidades, algo que digan de eso. Nunca lo he escuchado. Pregúntenos. Ustedes pregunten, aquí contestamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos.